Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y entonces, al final de la sesión, antes de que termine unos minutitos, quiero tocar un tema por ahí, aparte de esto, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Bueno, entonces estamos acá, ¿no? Precisamente, viendo esta construcción, nos quedamos viendo, por así decirlo, este modelo de Saussure, del significado y el significante, ¿no? Este modelo que es como... ay, Dios mío, ¿por qué no se mueve? Ahí ya. Que nos quedamos acá, ¿no? Donde él intenta como hacer esta incisión entre el significado como el concepto mental, la imagen, la representación mental de la imagen acústica, que es significante, una relación arbitraria construida sociocultural históricamente, que tiende a perseverar una vez que es establecido, se va modificando diacrónicamente, o sea, conforme el tiempo pasa, nuestro lenguaje va transformándose, se crean nuevos significantes y nuevos significados, varía muchas veces la imagen acústica conforme el tiempo pasa, aunque se preserve el concepto, pero lo cierto es que una vez que está establecida esta relación es gradual el proceso de transformación y en gran manera determina cómo se da el lenguaje, ¿no? Que es la matriz estructuralista de Saussure, la idea de que una vez que la cultura ha determinado el lenguaje, este lenguaje de alguna forma determina la manera como pensamos, los conceptos que tenemos, ¿no? Y el cómo nuestros procesos de comunicación se van dando a partir de esta relación significado-significante que ya ha sido creada, ¿no? Pero decíamos la clase pasada que el señor Lacan lo que hace es invertir esta relación. ¿Sí se está viendo lo que estoy proyectando en pantalla? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, decíamos, Lacan cambia este enfoque de significado significante, dice, no es cierto. Y él dice, no es cierto porque más bien invierte los términos, el significante que él representa con una S mayúscula va por arriba y el significado que representa con una S minúscula va por abajo. ¿Por qué dice esto? Y esto es muy importante para poder entender a Lacan. Él dice, porque en realidad los seres humanos nacemos sin un lenguaje, ¿verdad? O sea, está hablando del individuo, del hecho más subjetivo que cultural, social. Cuando uno nace no posee un lenguaje y el lenguaje te lo va a dar alguien más, tú no vas a inventar tu lenguaje, ¿no? O sea, va a ser quién, en este caso la imagen materna, él habla de la madre, aunque ya por ahí platicábamos que hay que tener cuidado con la manera en cómo nosotros significábamos los términos lacanianos. Mucho de las malas interpretaciones, malas lecturas que ha tenido Lacan, ha sido el hecho que la gente cuando lee la madre está pensando en la madre figura biológica que parió, que dio a luz y tuvo a un niño, una niña. Y no, Lacan está hablando de la madre como significante construido socioculturalmente y que se refiere a lo que nosotros llamaríamos la figura materna, la figura parental que estuvo a cargo de la crianza y que no tiene que ser ni la madre biológica, es más, ni siquiera tiene que ser mujer, tiene que ser un alguien, una persona que se hizo cargo de ti. Esa va a ser tu figura materna y esa sería, en palabras de Lacan, tu madre, por así decirlo, ¿no? Esto es bien importante entender esto porque si no, no entendemos a Lacan. Aunque la gente diga, entiendo a Lacan, no. Yo he visto muchos psicoanalistas, sobre todo últimamente, que leen y dicen, entiendo a Lacan, no es cierto, no entienden ni un cacahuate Lacan. Por precisamente, este pequeño problemita de la literalidad de las palabras y que en Lacan hay que tener cuidado porque él no utiliza significados literales, sino que crea un propio lenguaje, por así decirlo, para el psicoanálisis, al igual que todos los autores. Decíamos, esto es parte como de la tradición de ser psicoanalista, hay que crearte un lenguaje, unos ciertos conceptos que tú explicas y que en base a esa explicación se va a entender la teoría. Entonces, en el caso de Lacan es muy importante entender esto. Entonces, él dice, el primer otro que te va a dar el significante va a ser la madre, ¿no? Es el poseedor del lenguaje y en tanto poseedor, poseedora del lenguaje, es quien nombra la realidad y al nombrar la realidad, la crea. Esta idea de Lacan es muy importante, la de que la realidad, para existir, digamos, como simbolización, esto va a ser muy importante, la simbolización es esta representación psíquica de la realidad, pero para que esta simbolización sea posible, es necesario que sea
construida mediante el lenguaje, es decir, que se ha llevado a la palabra. En tanto no tenemos palabras para nombrar a la realidad, no podemos simbolizarla. Y eso significa que mi experiencia de esto real, aunque puede ser muy pura, alguien diría, esencialmente es incomunicable, esencialmente es inapreciable, ¿no? Porque el ser humano para aprender esta experiencia real necesita simbolizarla previamente. Esta es una de las grandes, digamos, ideas lacanianas. En realidad, para mí, es la más importante de todas, porque además, en base a esta idea central, se da toda la otra construcción, que luego hay cosas con las que podemos estar de acuerdo y otras con las que, bueno, definitivamente yo no estoy, y iremos llegando a eso, y algunas cosas de un segundo Lacan, cuando intenta meterse en el ámbito de las matemáticas, y digo intenta porque la verdad es que fracasa estrepitosamente, ¿no? Su conocimiento de las matemáticas está totalmente desenfocado en lo que es en realidad zapatero a tus zapatos, yo les diría, ¿no? Los psicólogos que estudiamos matemáticas, bueno, no somos matemáticos, ¿verdad? Simplemente tenemos una noción ahí medio muy subjetiva de lo que puede ser las matemáticas. Entonces, esto algo parecido le pasa a Lacan, solo según él entiende perfectamente la topología, que es una de las áreas de las matemáticas más complejas que hay. La verdad es que no entiende nada, y entonces, pues, ahí caen muchos errores según él, en la idea de crear una ciencia. Fíjense, Lacan comete un error muy infantil, muy pueril para mi gusto, ¿no? Pero muy narcisista, ¿no? Entendido por su narcisismo. Pueril en el sentido que él piensa que se vuelve ciencia el psicoanálisis por el simple hecho de ponerlo en términos matemáticos, por el simple hecho de poder crear una representación con grafos y matemas, como él le llama, fórmulas, diríamos, automáticamente eso lo convierte en ciencia. Oh, sorpresa, sorpresa, no, señor, claro que no. Porque a diferencia que las matemáticas, la psicología no es una ciencia pura, sino que es una ciencia aplicada. Y si no conoces y comprendes la distinción entre estos dos elementos, pasa lo que le pasó a Lacan, que creemos que con ponerle formulitas y numeritos, ya con eso lo vuelvo ciencia. Y sorpresa, sorpresa, no, claro que no, porque esto no es física, que es especulativa, que son modelos teóricos de cosas que no podemos comprobar, pero que por inferencia de lo que vemos y representa la realidad, podemos llegar y concluir que son teorías, son hipótesis explicativas, ¿no? Lo mismo pasa en las matemáticas, son modelos puros, abstractos, que sin embargo pueden funcionar para crear elementos aplicables en la realidad y que de esa manera podemos decir que son verificables, ¿no? Pero la psicología y el psicoanálisis no pertenecen a este ámbito de ciencias puras, sino están en otro ámbito de ciencias, las humanidades, las sociales, que podríamos decir que son más bien aplicadas y que tienen que ver en este caso con dar elementos que permitan una mejor comprensión y por supuesto resolución de problemas del ámbito psicológico, psíquico, interpersonal, relacional, emocional de los seres humanos. Pero como no entendió esto muy bien Lacan, bueno, pensó que con poner en fórmulas su teoría ya se volvía matemática. Vamos a ir viendo que es una de las grandes críticas que se hace, curiosamente, desde fuera del ámbito psicoanalítico, porque como los psicoanalistas no son matemáticos ni tienen las matemáticas, pues ven una fórmula y creen que son matemáticas, ¿no? Oh, sorpresa, sorpresa. Pues no. Bueno, pero Lacan lo que sí hace, lo que sí tiene es un buen manejo del ámbito de la teoría lingüística. O sea, eso sí, la verdad, lo maneja muy bien. Y esa es la parte, yo diría, fuerte del aporte lacaniano, la parte sólida, que es como la parte también más interesante. Entonces él dice, ¿no? El significante, como viene de alguien más, viene del otro, es primero. No es primero el significado, porque yo, para tener un significado, requiero poder simbolizar la realidad. Y para eso requiero el significante, y como el significante viene del otro, en este caso el primer otro sería la madre entendida como figura, pues entonces yo no tengo el lenguaje en primer lugar. Entonces no es como lo planteaba Saussure, dice, no es que primero sea el concepto y luego sea la imagen acústica. Primero es la imagen acústica y luego es el concepto, que además no es un concepto puro, sino que es un concepto dado por el significante que me otorgó el otro. El lenguaje siempre viene de alguien más, entonces el lenguaje no me pertenece, sino que el lenguaje ya es una interpretación, una simbolización de lo que me ocurre. Y esto nos regresa mucho al modelo kantiano de la filosofía. Definitivamente el señor Lacan no solamente lee a Hegel. Bueno, de hecho, para entender a Hegel tienes que chutarte primero, por supuesto, a Kant, si no entiendes a Hegel. Entonces, seguramente estudió a Kant, y al encontrar a Kant topó con la distinción fenómeno-noumeno,
que Kant hace, precisamente, que dice jamás vamos a llegar a conocer la cosa en sí, que es la realidad en sí misma. Lo que siempre vemos de esto es una interpretación, es el fenómeno que está dado por nuestras categorías interpretativas, ¿no? Que él establece que es como la manera como nuestra especie conoce el mundo, ¿no? Y que un ejemplo de categoría interpretativa es el tiempo y el espacio. Bueno, eso hablando de bases filosóficas. Bueno, definitivamente Lacan leyó y estudió a Kant, y entonces entiende muy bien esta situación. Dice, pues sí, no vemos al mundo así tal y como es, lo interpretamos, pero nuestro primer filtro interpretativo es el lenguaje. Por eso Lacan llega a decir, el inconsciente existe solamente una vez que hay lenguaje. Una vez que puedo nombrar las cosas, el inconsciente puede existir. ¿Por qué? Porque para reprimir algo, para reprimir un recuerdo, necesito poder simbolizar esto que es el recuerdo. El recuerdo es una simbolización de la experiencia. Mientras la experiencia no es simbolizable, no puedo reprimirla. No sé si estos puntos que son esenciales para comprender a Lacan los entienden, chicos. Y si sí los entienden, a ver, díganme qué entendieron. Bueno, según esto, pues toda mi forma de interpretar del mundo va a estar como que hasta ciertamente limitada por cómo mis padres o por la cultura que me envolvió me ayudó a simbolizar como ellos entendían el mundo. De esa misma forma entiendo ahora el mundo. De la forma en que se complejizaban ellos la vida, de esa misma, esas mismas tendencias de comportamiento las voy a repetir. Y es muy difícil que yo pueda entender otra postura de vida porque no tengo los significantes de esas otras posturas de vida, las tendría que aprender como nuevo lenguaje. Exactamente, David. Muy bien. Esa es la idea esencial de Lacan, que de entrada los seres humanos nacemos poniéndonos una careta que es impostura. Y esta primera careta impuesta es el lenguaje. No somos nosotros mismos desde el principio, somos alguien más, una otredad que nos dice cómo vivir el mundo, cómo significamos, y que esa significación generalmente viene de ese entorno familiar y por ende de un entorno sociocultural histórico específico que nos va heredando los significados. Evidentemente, los significados van cambiando, el significante va cambiando. ¿Por qué? Porque la cultura y la sociedad va cambiando. No es lo mismo vivir en el siglo XIX que a mediados del XX que ahora en el XXI que nos está tocando. Los significantes han ido cambiando. Nuestra experiencia no son los mismos que las generaciones anteriores. Y eso también implica una dificultad comunicativa, ¿no? Una de las cosas que resulta del modelo de Lacan es que es casi imposible comunicarnos totalmente con el otro, con la otra. O sea, Lacan de plano dice, no se puede comunicar no hay una comunicación plana. ¿Qué quiere decir esto? No hay una comunicación total. ¿Por qué? Porque nuestros significantes van a diferir siempre en un cierto porcentaje. Por muy pequeño que sea, por muy similares que sean nuestras experiencias de vida, y esto lo vemos, por ejemplo, en familias con hermanos, hermanas, nuestros significantes van a diferir en algún punto. ¿Por qué? Porque el momento, la experiencia, son tanto los elementos que se entrelazan para construir un significante que definitivamente se tornan únicos en cada individuo. Y eso hace que nuestra comunicación siempre nos quede a deber un cierto margen de posibilidad de comprender al otro, a la otra. Siempre interpretamos al otro, a la otra, ¿desde dónde? Desde nuestros significantes. Y como el problema de esto es que dice Lacan, los significantes se hacen inconscientes. O sea, yo no soy consciente de cómo fui creando cada uno de los significados de mi vida. Piénsenlo, cada palabra, cada acepción, cada símbolo que manejo es el resultado de un proceso de aprehensión de un significante que viene de la alteridad, que viene de fuera, que viene del otro, de la otra. Pues si uno lo piensa, pucha, pues somos una multitud de voces que nos han rodeado a lo largo de nuestra vida y que están ahí, ya no sabemos ni de dónde vienen nuestros significantes, ni mucho menos cómo se originaron todos ellos, ¿verdad? Claro, los más importantes van a ser aquellos que se van a quedar en nuestras primeras etapas de vida, los primeros referentes van a ser los que van a calar más profundamente y los que va a ser más difícil luego resignificar, ¿no? O sea, crear significantes distintos
de estas primeras experiencias que precisamente por haber sido las primeras quedaron ahí marcadas en primer lugar de manera inconsciente y en segundo lugar, pues una vez que sean conscientes, precisamente es la labor analítica y de interpretación hacer consciente cómo se crearon estos significantes, de dónde vienen, y a partir de eso hacer una labor de resignificación. En ese sentido, el modelo lacaniano es muy interesante y termina casando un poco con este modelo de Isabel Caro Gabaldo de la terapia lingüística de evaluación, donde dice, pues todos tenemos las voces de otros, y tenemos que pelearnos con esas voces para ir aprendiendo a vivir nuestra propia vida. Bueno, un poco lo que está diciendo Lacan, solo que en términos infinitamente más enredados, porque decíamos a Lacan no se le da muy bien eso de escribir sencillo y bonito, ¿verdad? Pero están llegando a puntos muy interesantes donde se cruzan lo cognitivo-conductual nuevamente con lo psicodinámico, ¿no? Entonces, de Lacan esto es como la parte esencial. Porque si entendemos esto, vamos a ir entendiendo cómo va siendo el desarrollo de sus ideas, precisamente a partir de esta primera transformación de la base anterior de la que él parte, ¿no? De Saussure, cómo le da la vuelta y cómo a partir de eso va a empezar a crear todo un modelo distinto de ver la psique, mucho desde el ámbito del lenguaje, entender desde este ámbito lingüístico el proceso psicoanalítico y entonces pues plantear una nueva forma, digamos, de hacer psicoanálisis, sí distinta a lo que había planteado Freud, aunque él diga que él rescata a Freud, la verdad es que hace una relectura muy interesante por lo demás de Freud, pero no podríamos decir que hay una situación purista de Freud, ¿no? Que sea, no, realmente es una versión distinta. Lo que él dice es, nadie entendió a Freud excepto yo. Bueno, él dio una interpretación distinta de Freud, definitivamente bastante original, eso nos queda claro, es muy evidente, ¿no? Interesante por lo demás, pero no la única posible, ¿no? Claro, como buen psicoanalista narcisista, egoico, pues va a decir, la mía es la buena y es la única que vale la pena entender. De ahí, bueno, las demás están equivocadas. Bueno, a partir de esta relación significante-significado, él va a ir creando una serie de representaciones gráficas. Yo pienso que Lacan era muy visual, al igual que su servidor. Y entonces tenía que pensar las cosas de manera que fuese gráficamente representado. Y va creando una serie de grafos, precisamente le llama ahí de grafos, ¿no? Donde intenta como ir explicando su propio pensamiento y que en realidad es como la manera más fácil en la cual he podido entender a Lacan. Si no hubiera tenido estos grafos, yo la verdad creo que no lo entendería, porque insisto, como soy bastante visual, pues me sirve bastante como el ir viendo esto. Si aquí tenemos el grafo 1, que también se llama, es conocido como el gráfico de la puntada. ¿Por qué le llama la puntada? Porque parece una puntada de aguja, ¿no? Una representación de una puntada de aguja, ¿no? O sea, cómo entra y sale una puntada de aguja. Lo que haces cuando estás surciendo, cuando estás cosiendo, es más o menos ese movimiento y por eso le llama, o se le conoce como la puntada. Aquí lo vamos a ver como este grafo 1, porque es como la primera, digamos, representación de esta situación lingüística que Lacan intenta explicar y aplicar precisamente para el psicoanálisis. Vamos a ver que luego los términos los va a ir modificando, lo va a ir complejizando, pero este primero nos es muy importante porque vamos a entender como de dónde parte la premisa de Lacan y cómo de alguna forma retoma elementos muchísimos que están presentes ya en las ideas de la lingüística de Saussure y luego de Ronald Jacobson. Bueno, primeros elementos. Tenemos acá, ay Dios, no sé qué me vi. Tenemos acá este elemento que es la beta, ¿no? Que diga la delta que se representa con un triángulo. Él utiliza mucho letras griegas y algunas siglas. En francés, algunas veces es difícil entender sus siglas porque como está en francés, no siempre las palabras se pronuncian, se escriben igual. Algunas sí, porque somos lengua romance, hay unos acentos que se parecen, pero otras diciendo, bueno, pero ahí vamos a ir viendo. Entonces, esta delta representa para él el deseo en sí del sujeto, ¿no? El deseo, la persona que está deseando qué cosa, bueno, puede estar deseando 1000 cosas a la vez, cualquier cosa que sea el deseo es, sabemos, muy amplio en los seres humanos, puede significar cualquier deseo. Pero él dice una cosa muy importante, para que el deseo pueda pasar al ámbito de la conciencia, al ámbito de la simbolización, requiere del uso de un código. El código serían nuestras formas idiomáticas, las palabras,
que poseemos. O sea, yo siento algo y necesito traducir esa necesidad, esa sensación que puede ser fisiológica, que puede ser orgánica o que puede ser una pulsión mental. Pero la tengo que traducir a este código. Ya ahí, digamos, en ese proceso de traducción hay una primera pérdida, porque este código, pues no lo doy yo, ¿verdad? Este código siempre viene de otros, de otras, de otros significantes. Por eso es que aquí dice el significante primero, ¿no? Si la necesidad para pasar del ámbito pulsional al ámbito, digamos, del yo, requiere del código, ¿no? Del lenguaje de otros. Y esta relación S' es la relación significante prima, tiene que ver precisamente con ese lenguaje diacrónico, sincrónico que atraviesa nuestra experiencia, ¿no? ¿A qué se refiere con esta relación diacrónica sincrónica, Lacan? Bueno, que el lenguaje sí viene del pasado, se está actualizando constantemente en nuestras experiencias y va cambiando, pero no nos pertenece. El lenguaje no es propio, no es mío en en el entender subjetivo, sino el lenguaje es nuestro. Si pertenece a la colectividad, al grupo social en cuestión en el que te encuentras, y entonces como tal tú haces uso de ese código que es construido social, históricamente, culturalmente, pero al hacer uso de ese código, pierdes porque hay una parte de este deseo que no se va a poder representar en palabras. Le duele mucho, me duele muchísimo. Siento como si me estuvieran cocinando las entrañas. Caray, diciendo, pinche dolor que ha de tener esta pobre persona, ¿no? Pero a pesar de que la experiencia, la metáfora sea muy útil como para darle fuerza y comunicativa al dolor en este caso, hay una parte que se va a perder, dice Lacan. Por mucho, tú no vas a poder captar cómo en realidad él o ella están percibiendo el dolor. Por mucho que tú digas, ay, sí entiendo esto, sí lo entiendes, pero no eres capaz de esa conexión plana, de realmente percibir en toda magnitud el dolor que el otro, la otra está percibiendo. Aquí hay un espectro del código que nos roba hasta cierto punto capacidad comunicativa. No sé si esto se entiende, chicos, chicas. Y si se entiende, díganme que entienden. Sí, que como humanos hemos como que encontrado una forma de comunicarnos un poco neutra, entonces nunca se alcanza como a expresar la idea como realmente la siento. Siempre está limitada a lo que podamos utilizar como ¿cómo es? Saussure lo denominaba como significante. O sea, el significante nos limita desde la vista de Lacan. Sí, ¿no? Y si lo piensan, tiene mucha razón, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en la comunicación interpersonal es precisamente otro. Es cómo yo me hago entender al otro, a la otra. Pero muchas veces en ese tratar de hacerme entender las palabras no alcanzo. Es que cómo te digo, cómo te explico lo que siento, no lo vas a entender. Hay siempre una sensación de pérdida, de carencia en el mensaje. Si lo vemos profundamente, si revisamos profundamente dentro de nosotros, siempre que expresamos algo nos queda como un margen, un déficit, que dices, esto no lo entendiste, ¿no? Y esta sensación de incomunicación permanente, que queda este remanente comunicativo incomunicable que queda ahí. Ay, qué bonita palabra, hasta parezco Lacan. Remanente comunicativo incomunicable. Digamos que nos va a condicionar que en algún punto nos sintamos permanentemente solos, solas. Pues en gran medida la soledad para Lacan tiene que ver con esta incomunicabilidad de esta parte real de nuestra experiencia. La realidad, dice Lacan por ahí, es inconmensurable. ¿A qué se refiere? Precisamente a que hay una parte de mi experiencia que por mucho que le eche, no voy a poder compartir, comunicar con alguien, con otro, la otra, y eso va a generar una sensación de cierto nivel de aislamiento, desconexión y soledad. Esto de alguna forma justifica esto de todos estamos solos, solas, ¿no? En ese proceso de no poder comunicarnos completamente con el otro, con la otra. Les decía, a menos que inventemos un aparato que nos permita conectarnos directamente cerebro a cerebro,
Probablemente esta experiencia de comunicación incompleta llegase a superarse. Y digo probablemente porque aún así, quién sabe, no lo sabemos. Pero de momento, mientras la comunicación humana sea por estos canales tradicionales que hemos estado usando desde hace tantos milenios, pues siempre nos queda de ver un fragmento en la comunicación. Entonces, este código es este significante que siempre va a venir del otro, dice. Entonces, para este código vamos a utilizarlo para transmitir un mensaje, que precisamente este mensaje es el que yo quiero comunicar, ¿no? Es el que yo quiero expresar. Pero el problema es que este mensaje de por sí ya está cooptado, digamos, por el lenguaje. Pero a la hora de ser interpretado, nuevamente, quien lo va a recibir va a volver a regresar a este punto, ¿no? Al código, pero es a su propio código. Por si no fuera suficiente, yo tengo que traducir mi experiencia a un código, que no es el mío, que alguien más me dio. Y el otro tiene que descifrar el mensaje que ya está transformado en un código a su propio código, que tiene que ver con sus propios significantes. No sé si nos damos cuenta de lo difícil que se vuelve la comunicación humana, precisamente porque cada uno entiende lo que buenamente puede. ¿Cómo ven, chicos? Que volvimos a regresar a lo fenomenológico. Es muy difícil la comunicación humana, es como la conclusión que nos da Lacan, ¿no? Diríamos que la comunicación plana, la comunicación real, luego va a utilizar tres términos que vamos a ver muy importantes: lo real, lo imaginario y lo simbólico. Para hablar de lo real, hablaría precisamente de lo que Kant tiene que ver con el noumenon, la cosa en sí, la realidad, que sería directa, pura, sin interferencia del código. Pero el problema es que en los seres humanos esto no existe, ¿verdad? O sea, más que como en teoría o en ideal o en sueño o en utopía, pero en la práctica, pues todo mensaje está interferido por un código, ¿no? Todo deseo está interferido por un código. Y entonces la situación hace que estemos permanentemente confusos en nuestros procesos de comunicación. Como ahora, yo estoy escribiendo esto y yo tengo una noción de que entiendo el Lacan, pero yo no sé si esto que estoy comunicando ustedes lo están entendiendo, porque ustedes los tienen que traducir este mensaje en sus propios códigos, y ahí seguramente se pierde muchos elementos del lenguaje, esta S con una barra, la S barrada, el sujeto barrado, dice Lacan, es precisamente ese sujeto interferido por estas situaciones del código y el mensaje, y en los significantes de los otros, de la alteridad, que son múltiples, que son diversos, que además van cambiantes, que vienen de tiempos distintos y que todo el tiempo están interfiriendo con la capacidad del ser humano de comunicarse con la alteridad, con el otro, con la otra, y en determinado momento también con nosotros mismos, porque la misma comunicación, el diálogo introspectivo requiere para tal nuevamente del código. Y si el código fue dado por otra persona, pues entonces por mucho que no va a comunicar lo que en realidad yo estoy sintiendo. Es decir, yo tengo problemas desde mi propia comunicación. Mi propia voz interna ya me está traicionando precisamente porque para manifestarte utilice el lenguaje de otro. Y yo no sé si esto se entiende, pero es de alguna forma la mirada lacaniana es terriblemente pesimista, ¿no? Evidentemente, por esta situación, pues de que no hay manera de comunicarnos en realidad, vamos, ni siquiera con nosotros mismos, claramente, transparentemente, realmente. No sé si esto se entiende por ahí, chicos y chicas. Esto explica mucho cuando cuando nos quieren enseñar a expresar lo que realmente sentimos con ese mapita gráfico de las emociones. Ándale. Y que nos tienen que ir diciendo, esto es ternura, esto es cariño, esto es amor, para que nosotros le vayamos como que haciendo una separación de toda la gama de emociones que tenemos, pero a la vez nos quedamos con lo que la otra persona nos está diciendo y queda como un cierto vacío que si realmente es esto. Y me pasa mucho también, supongamos, en las interacciones, y muchas veces le he dicho a Marianita, ay, Marianita, me la pasé muy bien contigo, y le digo, pero me quedo con esas
esa insatisfacción de decir, sí, me la pasé bien, pero quería decirlo de otra forma, pero no encuentro la otra forma de expresar lo que realmente estoy sintiendo, como que no hay palabras. Exactamente, no hay palabras, ese es el tema, no hay palabras suficientes como para que signifiquen la experiencia humana. Precisamente esta es la razón porque entre realidad y símbolo siempre va a obrar una distancia, va a decir Lacan. ¿No? O sea, jamás símbolo y realidad van a coincidir plenamente y en ese sentido jamás va a haber una comunicación plena. Precisamente porque esta interferencia, digamos, del código, claro que es indispensable, porque sin este código no podríamos comunicarnos nada, ni siquiera los fragmentos que ahora tenemos, ¿no?